Hola chamos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo podcast. Si no lo recuerdan, yo soy Dani Yo soy Fede. Yo soy Cata. Celi. y somos Sumate a la Mesa. Ok, hola familia. Bueno, estamos acá en un nuevo encuentro, en una nueva conversación, dispuestos a seguir compartiendo y seguir hablando de lo que Dios nos habla también. Y hoy nos gustaría hablar acerca de la paz, parte 2, sería como una cosa así, porque del episodio pasado nos quedó mucho por compartir, así que vamos a profundizar en cada uno de los puntos y seguir compartiendo algunas cosas que nos quedaron como en el tintero. Primero hablamos de que el pecado nos corrompió y nos alejó de la verdadera paz de Dios. El pecado puso entre el hombre y Dios un manto y puso también al hombre en guerra con Dios. Porque si no estamos por Dios, estamos por el enemigo, y si estamos por el enemigo, estamos en contra de Dios. Y si el hombre está en guerra con su creador, no puede estar en paz con el mundo. También hablamos de que Jesús nos prometió una paz perfecta que encontramos en Juan 14:27, que dice: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Esa paz que obtenemos también en las pruebas, que no se ve como condicionada por las circunstancias. Y yo tengo una historia que me gusta mucho, que está muy buena, que está en Marcos 4, 35 al 41, y es cuando Jesús calma la tormenta. Creo que es una de mis historias favoritas, y dice: ese día al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Ellos dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué todavía tienen tanto miedo?, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Claro, o sea, yo creo que lo que más nos enseña esta historia es que básicamente la paz no es que no haya tormentas, que no haya dificultades, sino el reconocer en que tenemos a Jesús en nuestra barca, como así lo tenían los discípulos, ¿no? Porque en el medio del caos nosotros debemos confiar en que estamos con Él, porque por ejemplo si lo tenemos a Él, nosotros tenemos calma por dentro. Tal cual. También mencionamos acerca de la paz como un regalo. Claro, tal cual. Que es para todos. Tal cual, básicamente porque en Mateo 11:28 Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados. No dijo básicamente los que son perfectos, los que van a la iglesia, los que creen. Dijo: vengan a mí todos, porque básicamente su paz no es un premio para lo que hacen todos perfectos, es un regalo. Básicamente Dios nos llama, no nos pide que lleguemos enteros, nos pide que lleguemos sinceros, tal cual, con nuestras pruebas, nuestras dificultades. También hablamos de la paz, que hay distintos pseudo paz que intentamos muchas veces buscar en vez de a Jesús, que en realidad no son una paz verdadera. Sí, eso era lo que hablamos la vez pasada, que era lo de las teorías alternativas. No sé si se acuerdan que mencionamos, por ejemplo, Reiki o Tarot, esas cosas que están de moda entre los adolescentes muchas veces, que eso es algo que el mundo nos ofrece, que parece como una paz que, por ejemplo, te puede ayudar, pero es como si fuese un parche sobre una herida. No te va a curar por dentro, no te va a sanar, y todo lo que no tenga que ver con el Espíritu Santo realmente no nos va a poder curar, no nos va a poder sanar de raíz, no va a poder buscar la solución a ese problema. Por eso es importante buscar la paz solamente en Dios. Hay un versículo muy lindo en 1 Tesalonicenses 5:23 que dice: que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es súper interesante cómo en este pasaje se nos habla de el Dios de paz que venimos hablando, y pensaba cómo podemos lograr una paz integral que nos envuelva en todas las áreas. Y es esto de pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios que nos ayude a ordenar el espíritu, el alma y el cuerpo. Someter el alma al espíritu, las emociones. También muchos salmos hablan de recordarle al alma que recuerde las bendiciones de Jehová, las bendiciones de Dios, y una justamente de las bendiciones es la paz, que como decías vos, Cata, la paz es un regalo. Entonces obtenemos, muchas veces la palabra paz, pero esa paz integral
cuando podemos ordenar el espíritu, el alma y el cuerpo. Claro, tal cual. Sí, totalmente. Y después, bueno, también tener en cuenta de que la paz no es como un sentimiento, lo que veníamos hablando recién, porque capaz que en medio de las tormentas que pasamos en nuestro día a día, nosotros tenemos paz en esas tormentas, en esos problemas, como decía la historia de Jesús, que estaba realmente en una tormenta, pero pueden ser tormentas emocionales o de ese tipo. Y la paz que nosotros estamos hablando no es una paz que es como momentánea, que es una emoción, sino que es una persona y es Jesús mismo. Y hay un versículo que está también muy bueno, que está en el Antiguo Testamento, en Isaías, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces es muy lindo ver cómo la Biblia lo describe a Jesús antes de que Él venga a la tierra como el príncipe de paz. Él es, fue y también va a ser por siempre el príncipe de paz. Así que es importante que busquemos en medio de las tormentas y nuestro día a día a Jesús. Y me parece también súper interesante cómo a veces las personas llegan a Jesús buscando algo y está bien si tenemos carencia de paz, si tenemos cualquier carencia en el mundo, Claro, sí. ir a Jesús porque Cristo es Dios proveedor también. Mas sin embargo, las personas quieren hacer como un negocio. Voy a la iglesia, siento paz, Claro. pero vivo conforme al mundo. Y no podemos hacer negocios con Jesús. Lo que Cristo nos ofrece, nos los ofrece completo. No podemos esperar un poquito de Cristo, un poquito del mundo, porque si empiezo a vivir conforme al mundo también, voy a tener lo que estoy cultivando, lo que estoy cosechando, que es a veces me voy a sentir deprimido, a veces me voy a sentir en paz, porque a veces estoy en Cristo y a veces estoy en el mundo, entonces todo eso ve sus frutos en el día de mañana. Y es sumamente triste intentar vivir en tibieza espiritual, pero esperar la recompensa de los que están ardiendo. Claro, es como muy fluctuante, es como que, bueno, claro, yo la semana me olvido de Dios y los fines de semana voy a la iglesia, perfecto, siento paz y de vuelta a la rutina. ¿Y por qué de vuelta a sentir esa angustia, a sentir esa tristeza? Si Dios está no solo en la iglesia, está en nuestras vidas, está en nuestro día a día. Eso me hace acordar también como un sincretismo, como una mezcla de religiones, una mezcla de emociones, de cosas que vamos probando. Sí, el sincretismo, yo pienso, es un término muy interesante que significa fusión o combinación de elementos de distintas corrientes, filosofías y religiones para crear un nuevo sistema. Como que intentamos, esto que decías vos, Dani, negociar con Jesús. Entonces, bueno, nos vamos llenando un poquito de cada cosa, creamos como nuestro propio sistema. Y no se trata de eso. La palabra es clara, o sea, la palabra que sale de la boca de Dios, que está escrita, es una sola. Exacto. Entonces no podemos pretender obtener una paz verdadera si vivimos un poquito en el mundo, probamos un poquito de esto, probamos un poquito de lo otro, Claro. porque pensamos que todo puede darnos paz, cuando en realidad la realidad es que hay una verdad, que la paz es una persona y es Jesús, que no la podemos, como decías vos, Eli, encontrar fuera, ni en otra cosa ni en otra persona. Claro. Y tampoco tenemos que buscar a Jesús esperando su paz, esperando una recompensa. Todo eso es una añadidura del verdadero premio que es Cristo. Entonces, a veces las personas me dicen, voy a la iglesia y me siento vacío. Y es porque vinieron a la iglesia buscando algo que no es Cristo. Claro. Claramente, Cristo nos va a dar paz, nos va a dar dominio propio, nos va a dar incluso amistades, un montón de bendiciones. Pero si no tenemos todo, absolutamente todo, inclusive nuestra paz como pérdida a causa de ganar a Cristo, no vamos a encontrar la verdadera paz. Porque cuando tengo a Cristo, Él automáticamente empieza a suplir todo lo que yo necesito. Y me termino encontrando conmigo mismo y en el momento menos esperado ya siento paz. Así que tampoco la idea es venir a la iglesia esperando una recompensa por buscar a Cristo, sino que la recompensa es a Cristo. Tal cual. Y como la palabra también nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Como decías vos, Dani, puesto los ojos en Jesús, primero Cristo, y cuando tenemos un encuentro genuino, cuando fijamos nuestra mirada en Él, todas las cosas, incluidas la paz, empiezan a gestarse por añadidura de la persona de Jesucristo. Claro. Y también que el Espíritu Santo es el que nos da la paz, o sea, es por medio de él porque es el fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo recibimos cuando aceptamos a Jesús y es un sello que Dios nos da. Y hay un versículo en Gálatas 5:22 al 23 que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando nuestra mente está en Dios y no en las preocupaciones, encontramos descanso. Yo pienso en eso, como que, como decías vos, o sea, nos enfocamos en Dios, y por más que nos estén pasando millones de cosas en la adolescencia, en alguna situación particular que estemos viviendo, la paz la vamos a tener igual porque tenemos al Espíritu Santo. Yo creo que hablamos todos básicamente de que todo el mundo busca esta paz, digamos, porque en sí todos buscamos lo mismo, es descansar Es el alma. necesaria. Sí, claro, tal cual. O sea, pero básicamente lo que tenemos que entender es que no la vamos a encontrar, digamos, de otra manera que no sea buscando a Dios. O sea, tampoco, como decía Dani, tampoco acercarnos nada más para encontrar esa paz, porque en sí, si no, nos buscamos con ese interés. Es como no estás buscando a Cristo, como dijo Dani, sino que estás buscando que Cristo te dé esa paz. Y cuando Dios nos da esa paz, es como ya está, ya la tengo. Pero después volvemos a ese vacío. Digamos, durante la semana ya está, como que esa paz nos duró 2 segundos, pero porque es por inercia, porque es como, ay, Dios te busca en el fin de semana, como decía Celi, te busca en el fin de semana, leo, oro, adoro todo el tiempo, y después en la semana cuando estamos en la escuela nos pasa algo, por ejemplo, no sé, nos va mal en una prueba y ya está, como que esa paz ya se nos fue, dejamos de creer en la verdad que Cristo nos da y empezamos a creer en las mentiras del enemigo, por así decirlo, y esa paz como que ya nos olvidamos que la pudimos obtener y la dejamos de lado. Y empezamos a vivir constantemente en las mentiras. Es muy clave, muy, muy central eso. Pero también más allá de todo eso, de todo lo que podemos tener en Cristo y de Cristo mismo, a veces hay personas que tienen a Cristo, personas que vienen a la iglesia con un corazón desinteresado, con un corazón de servicio, pero no sienten paz. Y todo esto me llevó a una historia, a un relato bíblico, que es el relato de Marta y María, que a ver si lo puedo leer, es Lucas 10 del 38 al 42, y habla de cómo Jesús visita a Marta y a María, y María estaba eligiendo la buena cosa, estaba a los pies de Jesús, mientras que Marta estaba muy preocupada haciendo quehaceres de la casa, limpiando, y le dijo Cosas a que nos Cristo, pasan. sí, y le dijo a Cristo, vas a dejar que sirva sola, o sea, que mi hermana no haga nada. De paso llamó vaga a María. Sí. Y Cristo le dijo que María había escogido la buena cosa. Y es porque a veces estamos tan centrados dentro de la iglesia en servir, en ayudar, en, no sé, en estar en 25 ministerios, cuando Cristo lo único que está pidiendo es nuestro corazón. Claro. Entonces, a veces Cristo tiene nuestras acciones, nuestra disposición, nuestro amor, pero no tiene nuestro corazón y nuestro tiempo de descanso para estar con Él. Algo que me parece muy clave si queremos sentir esa paz. Tal cual. Entonces, por eso este episodio es para los que no van a la iglesia, no vienen a la iglesia y no sienten paz y quieren encontrarla, y también para los que tienen iglesia hace años, pero que quizás, como decía Dani, están en 25 ministerios y no tienen un tiempo de celá, de silencio, de pausa y de descanso para encontrarse con Jesús. Por eso queremos, para cerrar, dejarles herramientas prácticas que no son inventadas por nosotros, si están en la Biblia, son bíblicas, para poder encontrar esa paz en medio de las dificultades, en medio de las tormentas. Bueno, básicamente algo que yo quería recalcar, que lo que había dicho Dani, era que me había fijado en la historia y en ese versículo, en Lucas 10, 41 dice: Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. Entonces eso era como algo que me llamó mucho la atención recién, y era de que nadie se la va a quitar. Entonces cuando nosotros nos enfocamos, porque esta conversación siempre llevó a enfocar nuestra mirada en Jesús, cuando nos enfocamos realmente, como decía Kat, como decía Fede, como decía Dani, como decíamos todos, cuando nos enfocamos realmente en Jesús, automáticamente las pruebas, como en esa tormenta que habla la Biblia, desaparecen cuando nos enfocamos en Él. No nos hundimos, no nos ahogamos, nos sentimos bien porque tenemos a nuestro Padre que nos apoya, que nos cuida, y a la vez esto no va a ser quitado. Es lo más importante, la paz que Dios nos da no va a ser nunca quitada, porque estamos enfocándonos en Él. Así que el mundo no nos va a sacar la paz que Dios nos dio, porque el mundo no nos dio paz. Así que esa es la verdadera y la pura paz, digamos, la paz pura y sin mancha. Mirar a Jesús. Después también hay un versículo en Filipenses 4 que dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. De este versículo también podemos extraer un montón de tips y consejos, y uno de ellos es la oración. La oración en toda circunstancia, como ese diálogo continuo con el Espíritu Santo, para vencer todo pensamiento que provenga del enemigo, que no provenga de Dios justamente y que quiera atacarnos en momentos difíciles. Entonces ese es uno. Después tenemos la palabra, meditar en la palabra, meditar en la Biblia. Y también esto es súper interesante porque nos trae una renovación en nuestra mente. Y muchas veces tenemos falta de paz porque tenemos la mente llena de cosas de este mundo, que justamente, como decías vos, Lee, no nos puede dar paz. Entonces, cuando nos disponemos a sentarnos, a dedicar por día tiempo a la lectura de la palabra, nuestra mente empieza a hacer como a reiniciar, a vaciarse del mundo y a llenarse de la palabra. Entonces ahí cuando podemos encontrar paz. Y una de las cosas muy interesantes que habla el versículo es que dice: presenten sus peticiones, que es la oración, y denle gracias. Cómo la gratitud es clave a la hora de esto, de la paz justamente. Agradecer por las pequeñas cosas, no solo por lo súper supremo que nos pasa, sino por el día a día. El hecho de estar respirando, el hecho de poder levantarnos en la mañana, ya es un motivo de gratitud. Y es súper cliché decir esto, porque todo el mundo lo dice, pero es la realidad. Cuando empezamos el día agradeciendo, dándole gracias a Dios por, wow, puedo respirar un día más, mi cuerpo funciona. Es una locura, y es poder dar gracias por eso y decir, en esas pequeñas cosas agradecer, es cuando podemos obtener paz también. Y el tema no es sobreactuar tampoco, porque a veces las personas piensan que levantarse agradeciendo es, no sé, levantarse con actitud de, ay, gracias por este aire, gracias por todo. No es ponerse en ese modo. Es tipo, hey, chao, mira, amanecí vivo. Está buenísimo. Y estoy bien. Y estoy bien y puedo leer la Biblia. Levantarse con una buena actitud, porque no sirve de nada decir gracias, Señor, por este día maravilloso y después andar con mala cara. Sí. Entonces el punto es levantarse más que todo con buena actitud, con buena predisposición. No es simplemente decir gracias. El hecho, claro, de un corazón agradecido, más allá de las palabras, ¿no? Sí. O sea, algo que sea con un corazón dispuesto a agradecer. Y saber que si tenemos a Dios, tenemos todo. Así que si me levanto y sé que tengo a mi Padre, que tengo a Dios, ya está. Tengo todo resuelto. Yo voy a tener paz asegurada, voy a tener amor. Y bueno, otro más de esos puntos, digamos, que dijimos recién, que son clave para esto de la paz, que está fundamentado con la Biblia. Yo he notado que es tener fe y confiar en Dios. Porque por ahí decimos, ay, sí, es que la Biblia dice esto, tal otro, y me lo sé, perfecto. Lo escuché en un podcast, lo leí, pero capaz que no lo creo realmente en mi corazón. Entonces, en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz al que en ti confía, en una paz completa. Entonces, es básicamente saber que cuando decimos confiar en Dios, Él tiene el control completo de todo. Y después también pensar en lo correcto, que era lo que habías dicho vos de los pensamientos, de meditar en la palabra. Y este versículo en Filipenses 4:8 dice: por lo tanto, Filipenses 4:8 dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o que merezca elogio. Y eso es básicamente pensar en quién. Jesús. Así que para mí la clave, lo que nos llevó a esta conversación fue mirar a Jesús, confiar en Jesús, en que Él está en la tormenta, en la barca, mirarlo, contemplarlo y saber que Él realmente tiene el control. Confiar en Él, meditar en la palabra y saber que el Espíritu Santo también está con nosotros en estos momentos de angustia que podemos pasar en la escuela, en la familia, en la adolescencia, y que Dios tiene el total control de todo. Exactamente, que la paz es añadidura, no es lo que buscamos, como decías vos, Cata. Así que bueno, familia, amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más, por prestarnos sus oídos para escuchar lo que Dios tiene para compartir a través de nuestras vidas. Así que les agradecemos y les deseamos una excelente semana. Nos vemos. Chao.